De vuelta en la casa máxima de la expresión de la cultura en México, me refiero naturalmente al Palacio de Bellas Artes, nos adentramos en las mentes de dos maestros del arte moderno, en donde los contrastes y paralelismos narran una historia sin precedentes. La habilidad tanto de Rivera como de Picasso nos permite ir más allá de las fronteras de la pintura. Y es que ambos se aventuraron por los múltiples senderos de las bellas artes, creando maravillosas piezas icónicas, las cuales, al contrastarse con sus obras más conocidas, solo resaltan el particular estilo que cada uno de estos gigantes propuso. ¿Cuántas obras en conjunto encontramos aquí? Tenemos 147 obras. 147 obras entre pinturas al óleo y bueno, también esculturas y piezas arqueológicas. Piezas arqueológicas que fueron propiedad de ellos, ¿no? Que te hablan de las donde se inspiraron. Vi una Venus del Milo, por ejemplo, ¿no? Precisamente. Por ejemplo, esta Venus del Milo de la que hablas, hay que tener en consideración sobre todo el contexto de las clases de dibujo en la primera década de los 1900, ¿no? Porque recordemos que las clases se hacían de copia de modelos a escala mucho más pequeña de las esculturas originales. Entonces lo que tenemos aquí, ¿no? La intención de mostrar estas esculturas de escala de las esculturas más grandes y mostrarlas al lado de los dibujos, que por cierto tienen un matiz muy particular porque también se alcanzan a ver los primeros atisbos del perfil moderno de ambos artistas, ¿no? Que se están rebelando contra los cánones, ¿no? Así es una Yo forma. Imagino a los maestros ahí sentados en una clase tediosa con un profesor exigente. A ver, cópienme esto, muchachos, si lo tienen que hacer de manera fiel, ¿no? Pero yo creo que esa educación que recibe la mano es la que tiene un artista en su etapa madura como parte de su dominio de la técnica, ¿no? Picasso es el emblema del cubismo y Diego, símbolo del muralismo e indigenismo. Al encontrarse uno frente al otro, presentan una realidad alternativa, en donde el impresionismo y el cubismo aportan esa unidad necesaria para trasladarnos a décadas pasadas y comprender la influencia y admiración mutua entre estos dos artistas. Y Julio, los ponen uno frente al otro, y esa es la intención. Entonces uno no resiste la tentación de comparar, como todo en la vida, ¿no? Y la respuesta canónica, yo creo que sería, pues no son comparables, o sí son. Pues, esto es completamente a título Por personal. supuesto que sí. Hay una influencia mutua, sí existe. Hay un trabajo, sobre todo en los años de 1914 y 15, en los que ambos artistas, y no solamente entre ellos, sino entre todos los personajes que forman parte de este círculo intelectual y artístico, hay una influencia mutua entre este grupo de artistas, ¿no? Entre estos grupos de artistas que habitaron en París durante esos años. Finalmente hay aportaciones del propio Rivera, no solamente a la obra de Picasso, sino al propio cubismo, ¿no? Pero es muy claro ver cómo la obra de Rivera sí tiene una gran influencia de lo que está trabajando Picasso, ¿no? O sea, para Rivera Picasso era un maestro, ¿no? Eso es algo que tenemos que... ¿Era más el sentimiento de reconocer la maestría de Picasso por parte de Rivera? Pues sí existe una tendencia hacia eso, sobre todo en los escritos en los que se refiere el propio Rivera a Picasso como el maestro, ¿no? Pues sobre todo en la carta que tenemos nosotros fechada de 1949, en la que Rivera está recomendando a una pintora para que el propio Picasso la reciba. Bueno, él se refiere a él como muy querido amigo y maestro, ¿no? Ah, y maestro, le pone sí, por escritos, el reconocimiento es expreso. Así es. Aunque, como señalabas, Picasso refleja influencias de la obra de Rivera también en la suya. Sí, sobre todo hay una aportación muy clara de los elementos, canónicos de lo que Rivera concebía como el cubismo en la obra de Picasso, ¿no? Uno de ellos, o el principal, podría ser la paleta de colores. La paleta de colores dentro del cubismo es muy reducida, es muy opaca, digámoslo en términos demasiado burdos, ¿no?
pero Rivera llega a cambiar este canon o esta tendencia y comienza a utilizar una paleta de colores un tanto más vívida, un poco más rica. Esto se ve manifestado sobre todo en una de las obras de Picasso que tenemos aquí, Hombre con una pipa, y bueno, obviamente también, sobre todo en lo que sucedió con Hombre apoyado sobre una mesa, ¿no? Donde una de las técnicas que utilizó Rivera, según él mismo, pues fue reutilizada por el propio Picasso para una de sus obras. Fue en la Academia de San Carlos, en la capital mexicana, donde Diego Rivera realizó sus primeros estudios con la ayuda del célebre paisajista don José María Velasco. Después viajaría a España y a Francia, donde aprendería de los más grandes talentos de la época. Por su parte, Pablo Picasso, estudiante de 3 prestigiosas academias en España, también encontró en la luminosa París un lugar para poder pulir su talento innato. Gracias a esa educación tan rigurosa y canónica, Picasso y Rivera pudieron conocer a profundidad las bases artísticas y geométricas en su formación temprana y a partir de ellas experimentar y desarrollar esos estilos que, incluso con el paso de las décadas, siguen siendo inigualables. Hay que tener muy claro el contexto de los propios artistas, ¿no? El hecho de que ellos hayan tenido esta formación académica tan fuerte, tan canónica, digámoslo así, tan rígida, pues les permitía conocer a profundidad la estructura geométrica de los cuadros y la estructura geométrica del cuerpo humano, y al mismo tiempo esto les permitía poder experimentar y lograr cuadros con tanto sentido como los cuadros cubistas. Amerita entonces una explicación, ¿no? Ponerse un poquito al tanto para poder disfrutar un poquito más la exposición, que bueno, se disfruta de suyo, ¿eh? Es de veras impresionante, está muy bien curada. Uno cuando deambula por el pasillo y va viendo cómo se le van apareciendo cosas y dice, caray, estoy ante este Picasso. Es una cuestión que pues en México muchos lo soñábamos, pero nunca pensamos que se pudiera hacer una obra que me dijiste que fue difícil, ¿no? Sí, Tardó mucho tiempo. Precisamente, es un proyecto que lleva más o menos 3 años. Y bueno, finalmente también se busca, dentro del propio objetivo principal del museo, pues que cualquier persona que venga pueda entender en mayor medida la exposición, el contexto general de la exposición, ¿no? ¿Qué es el cubismo? ¿Cómo se está pintando en estos 2 artistas concretamente? ¿Por qué estos artistas experimentaron con ello? ¿Por qué hubo una ruptura? ¿Qué significa la década de los 20 y los 30 para ellos? Y no solamente para ellos, sino también para la historia del arte. Recordar a Rivera y a Picasso de una manera tan original como la que se muestra en esta exquisita exhibición es una labor imperdible para los amantes del arte moderno. Y me atrevo a decir que más aún para los mexicanos, por ser Rivera símbolo emblemático de nuestro arte. Los trazos y colores que él propone lograron incorporarse a nuestra identidad, de la misma forma en la que Picasso logró transformar el arte español y, por supuesto, por esa vía, el universal. Y será, como decía el maestro Reyes, que de este lado del Atlántico restañan los colores más de una manera un poco más vívida, como tú lo mencionabas, porque se ve que muy en el corazón de la paleta de Rivera está esta explosión de tonos que finalmente se reconocerán como muy mexicanos, ¿no? Pues existe sobre todo la influencia, digamos, contextual de cada uno de los artistas, ¿no? El hecho de que Rivera provenga de este país, el hecho de que Rivera haya experimentado de alguna forma al propio país, bueno, recordemos sobre todo que su mayor acercamiento con la cultura mexicana se dio posteriormente, después de su regreso en 1921, cuando viaja a Yucatán precisamente, pero bueno, es claro que él tiene un contacto directo con todos estos contextos.
antes de ir a Europa. Antes de ir a Europa. Sí. En cambio, Picasso, poco sabemos de su etapa malagueña, simplemente que nació ahí. Sí. Finalmente sabemos muy poco de esto. Sabemos que de alguna manera entró a la Academia de Málaga, que posteriormente viajó a Madrid y que también tomó clases en Barcelona, pero en realidad a mayor profundidad conocemos muy poco de la vida temprana de Pues mira, es difícil, como decíamos, ver tanto las obras de Rivera como las de Picasso, estas que están aquí, cada una por separado, que tienen un valor intrínseco impresionante. La estética de ambos maestros es reconocida, pero el hecho de haberlas juntado, el hecho de haberlas traído a la tierra de Diego Rivera, el hecho de que estén en el Palacio de Bellas Artes, le pone un montón de plus a esta exposición que pues vale de veras muchísimo la pena, y es para felicitarlos a ustedes, los curadores, desde el concepto, la idea, el esfuerzo de haber traído estas obras y poner un maestro frente al otro. No, pues sí, la verdad, como bien dices, ha sido un trabajo titánico por parte de ambas instituciones. El concepto, desde mi perspectiva, es muy sólido. También considero que el proyecto museográfico en sí, la disposición de las obras, la disposición de los muros, el juego de luces que se hace con los muros y las obras, es algo que le aporta un sentido diferente, un sabor distinto a la exposición, ¿no? Déjame decirte, antes de que tú no lo quieras aceptar, la exposición es una obra de arte. Gracias, no, muchísimas gracias. Julio, te reconozco y te agradezco, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el espacio nuevamente. No, y gracias por a ti. Resulta evidente que toda genialidad artística tiene su origen y su transmutación para surgir posteriormente con una propuesta visionaria. Algo similar sucede con figuras de la talla de Rivera y de Picasso, dos almas errantes que absorbieron su mundo, lo incubaron en sus pinceles y lo plasmaron en sus lienzos. La herencia que nos dejaron irradia genialidad desde este bellísimo Palacio de Bellas Artes, la cual seguirá deslumbrando hasta el 10 de septiembre a este nuevo México.